Bueno, ahí he iniciado la grabación de la clase del martes 11 de mayo, Introducción a la Psicología. Eh, em, Vamos a... Se puede ver la pantalla, ¿no? Sí. Buenísimo. Ok. Hoy vamos a comenzar con la unidad 2, tal como le habíamos comentado. La idea es tener en las clases teóricas más o menos 3 clases por unidad. Son 4 unidades. Siempre les recomendamos y les sugerimos que se impriman el programa, lo tengan a mano para ir siguiendo y guiándose de cómo vamos con los contenidos y cómo vamos repasando todos los contenidos programados para este año. En el programa, según lo que hemos estipulado para este año, en la unidad 2 tenemos los conceptos de ramas, campos de investigación y corrientes psicológicas, objetos de estudio, concepción de sujeto, los conceptos y métodos de cada una de las corrientes psicológicas. En este año hemos optado por darles 3 de las corrientes que existen, que son Gestalt, psicoanálisis y psicología cognitiva. Eso está en la unidad 2, en la descripción de contenidos temáticos de la unidad, para que ustedes se guíen de que eso corresponde a la unidad 2. Y como bibliografía obligatoria tenemos 3 textos, que son Marx y Helix, que se titula Sistemas y Teorías Psicológicos Contemporáneos, el de Rosy María Luisa, compiladora de Introducción a la Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, y el texto de Zambrin sobre Psicología de la Gestalt. Les comentamos esto para que ustedes tengan una idea, digamos, de dónde contextualizar dónde estamos parados, que es la unidad 2, y que tiene 3 textos obligatorios que ustedes van a proceder a leer a partir de esta clase que comenzamos hoy. Y vamos a hacer primero una continuación de la clase pasada para que vean la lógica que tiene el programa armado. Habíamos visto en la unidad 1 todo lo que es la introducción a la psicología, definición de psicología, conceptos, métodos, los objetos de la psicología, qué es un objeto, qué son los métodos, cuáles son los sistemas, cuáles son las ramas, cuál es la psicología básica, la psicología aplicada. Todo eso lo vimos en la unidad 1. Y retomando algunos de esos conceptos, queremos volver a tocar ahora el tema de sistemas o corrientes de la psicología, que es el nudo temático de la unidad 2. Y habíamos dicho en la introducción que en la psicología hay diferentes sistemas, corrientes o también llamados escuelas basados en perspectivas teóricas. Esto es importante, que lo retomemos de la unidad 1. Son perspectivas teóricas o corpus teóricos, digamos, que son los distintos puntos de vista que asumen determinadas creencias o presupuestos básicos acerca del comportamiento de los seres humanos. El modo en que funcionamos, los aspectos que debería estudiar la psicología, que es el qué, el objeto, y los métodos que son apropiados para estudiar esos objetos. Cada uno dentro de estos sistemas nos encontramos con diferentes teorías que comparten esos presupuestos básicos o premisas básicas del enfoque en el que se encuadran. ¿Qué quiere decir todo esto que estamos repasando de la unidad 1? Porque esta filmina está en la unidad 1. Que un sistema o corriente psicológica, que es el tema de la unidad 2, está basado en un cuerpo de teorías, ¿sí?, que asumen algunos o presuponen algunos supuestos acerca del objeto que se va a estudiar, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que cada uno de estos sistemas va a estar basado en un corpus teórico y que van a decidir qué estudiar, que es el objeto, y cómo hacerlo, que son los métodos. Y también habíamos avanzado y les habíamos mostrado este cuadro, no sé si se ve ahora en la siguiente filmina, acerca de los sistemas psicológicos que funcionan hoy en día, cuáles eran sus objetos de estudio, los temas centrales, los métodos que utilizan para abordar el objeto de estudio y los principales representantes. En ese sentido,
la decisión de la cátedra para este año ha sido profundizar en esta unidad 2 la teoría de la Gestalt, el psicoanálisis y la psicología cognitiva. Por eso están marcados como en otro color, ¿sí? Son los tres sistemas o corrientes que vamos a profundizar a partir de hoy en la unidad 2, ¿sí? Eso para contextualizar dónde estamos parados y de dónde viene de la unidad 1. Vamos a empezar con la psicología de la Gestalt. La idea es, en la clase de hoy, completar este sistema, ver todo lo posible sobre la teoría de la Gestalt y empezar con psicoanálisis. En la próxima clase, continuar y terminar psicoanálisis y dar todo lo que es psicología cognitiva. O sea que en 2 clases vamos a ver los 3 sistemas o corrientes de la psicología que corresponden a la unidad 2. Y en la tercera clase de la unidad vamos a hacer, como la vez pasada, el debate con preguntas disparadoras para ustedes, que muchos de ustedes nos han comentado que les ha servido mucho para un poco recorrer esos contenidos de la unidad y poder afianzarlos, y les permite enfocarse en la lectura de los textos y el estudio. Bueno, vamos a comenzar con la psicología de la Gestalt. Con este término, que se pronuncia Gestalt, pues es una palabra alemana, se concibe un cuerpo de afirmaciones teóricas. Fíjense que viene de la mano de lo que decíamos recién, un corpus teórico, y de enfoques metodológicos que se desarrollaron a partir de los trabajos de principalmente estos 3 pensadores, los 3 de origen alemán, Wertheimer, Kohler y Kafka. Ahí están, bueno, esas fechas que están entre paréntesis son los años de nacimiento y de muerte, para que ustedes se ubiquen más o menos en qué época vivieron. Y con los trabajos y los escritos y los experimentos que ellos realizaron, conformaron una corriente de pensamiento psicológico que nació y se desarrolló en Europa, especialmente en el área de Alemania, Suiza, Austria, y que venía como en clara oposición al estructuralismo y al conductismo que estaban como prosperando en Estados Unidos. Esto, bueno, es una cuestión de las ciencias y del desarrollo de la ciencia y de las disciplinas científicas, que, bueno, siempre hay pensamientos que son similares o que pueden ser contrapuestos, y un poco la psicología de la Gestalt nace en contraposición al conductismo que estaba prosperando en el otro lado del charco, en Estados Unidos. También se conoce este sistema o esta corriente como psicología de la Gestalt, psicología de la forma, Gestalt Theory o Gestalt Psychology, que son nombres diferentes que van a encontrar en los textos. Lo ponemos porque así aparece en los diferentes textos. Ahora, ¿qué significa esta palabra alemana? ¿Qué significa para nosotros, o cómo lo vamos a traducir y cómo lo vamos a trabajar nosotros? Es un vocablo alemán sin traducción directa al español, no hay una traducción literal, no hay una palabra en el español que pueda resumir o significar exactamente lo que significa Gestalt en alemán, pero sí la podemos traducir como forma, figura, estructura o configuración, ¿no? Por eso es que, fíjense que le llaman también la psicología de la forma, porque las Gestalten son como las formas o la figura o la estructura o la configuración que adquiere un fenómeno a partir de la percepción. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, ¿qué sería una Gestalt? Es que entraña una percepción ingenua cuando uno percibe una experiencia inmediata y no viciada por el aprendizaje. Esa es la línea un poco que marca la psicología de la Gestalt, ¿sí? No toma tanto en cuenta los aprendizajes anteriores de las personas, sino que se enfoca en la mera percepción de los fenómenos, de los hechos, de los acontecimientos, de lo que ocurre alrededor, pero tampoco se queda, digamos, con la percepción de los sentidos, digamos, que nos proporcionan los sentidos. No es tan biológica, digamos, en el sentido de que se forma una estructura o una configuración a partir de lo que nos proponen solamente los sentidos, sino que hay todo un proceso que ahora lo vamos a desarrollar.
La psicología de la Gestalt en su momento implicó una revolución en las ciencias psicológicas, sobre todo en Europa, como decíamos, al poner en evidencia fenómenos a los que nunca antes se había prestado atención. Si hacemos como un recorrido histórico, se estaba estudiando en ese momento de la aparición de la Gestalt, la conciencia, ellos también toman parte de la conciencia, la conducta, ¿sí? Y un poco acababa de nacer la psicología como disciplina científica, donde se estudiaban los fenómenos y se intentaban medirlos, ¿sí? No es el caso de la psicología de la Gestalt. Realizaron o propiciaron investigaciones en el campo de la percepción como no lo había hecho ninguna otra escuela psicológica. Ahí vamos adentrándonos entonces en el tema de la percepción, que es como el representante de este sistema, de la psicología de la Gestalt. Pero no solamente trabajaron con la percepción, sino también con las sensaciones, los sentimientos y las emociones. De todos modos, queda, digamos, en el reservorio histórico de esta escuela el haber realizado muchísimos aportes a la psicología de la percepción. ¿Mm? Y van a encontrar a lo largo de la lectura de esta escuela, de este sistema, numerosas figuras, como la que está en pantalla, que corresponde a, por ejemplo, la percepción de figura y fondo, que ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces uno puede ver distintas cosas en esa, al menos dos o tres en esa imagen, de acuerdo a que la percepción de quien percibe, la percepción de la persona que está mirando esa imagen, acomode esa imagen y configure un todo organizado de acuerdo a lo que percibe, o sea, la imagen sensorial, lo que ingresa por los sentidos, pero también hay una modificación por parte del sujeto, no tanto de acuerdo a sus experiencias pasadas, ellos se negaban a darle importancia o peso a las experiencias pasadas, sino a la configuración que se hace a partir de diferentes procesos que tienen que ver con el sistema nervioso central. O sea que tienen alguna base, digamos, sus teorías sustentadas en alguna base con el principio de isomorfismo, que piensan que lo que uno percibe está en relación o tiene una relación directa con la forma en que funciona el sistema nervioso central. Entonces ahí uno puede ver, por ejemplo, un árbol, si uno ve lo negro, o puede ver un tigre y un gorila, pareciera ser, si uno ve lo blanco, ¿sí? Estas cuestiones que llamaron la atención, digamos, y fueron como, si se quiere, un poco paradigmático en ese momento de la tradición de la psicología como disciplina científica, porque nadie había estudiado la percepción de la forma en que ellos estudiaron. El núcleo de la psicología de la Gestalt gira en torno a la siguiente afirmación. La percepción humana no es la suma de los datos sensoriales. Ahí estamos con un primer elemento. No es la suma de los datos sensoriales, sino que pasa por un proceso de reestructuración que configura a partir de esa información una forma, una gestalt, que se destruye cuando se intenta analizar. Y esta experiencia es el problema central de la psicología. O sea que para esta teoría, según lo que estamos diciendo ahora, lo que ocurre en el proceso perceptivo no queda en la suma de los elementos que nos proveen la experiencia a partir o a través de los datos sensoriales, de la vista, en este caso, sino que hay un proceso de reestructuración de lo que uno percibe, ¿sí? Y le intenta y le da una forma, es decir, que es previo, digamos, que las cosas que nosotros percibimos del mundo exterior tienen una forma independiente, pero cuando nosotros lo percibimos, lo unimos en un todo organizado. Y así es como concebimos
los hechos o los fenómenos que nos rodean. Ese es, digamos, el núcleo de este sistema de estudio de la psicología. Por eso es que la frase más importante que queda, digamos, como resabio, digamos, uno piensa en la psicología de la Gestalt, la frase que queda patente o que ha quedado patentada es: el todo es más que la suma de las partes. Y ese todo es producto de la organización o de la estructuración que uno hace cuando percibe cosas aisladas. En realidad no percibe las cosas aisladas, sino que tiende a organizarlas en una gestalt o en una organización o en una forma. Entonces, ¿cuáles son algunos de los postulados que sustentan esta frase? Los objetos se perciben como un todo, bien organizado, más que por partes separadas o aisladas. Fíjense en el dibujo, si uno percibe las distintas partes de una bicicleta y cómo lo organiza perceptualmente. El todo predomina sobre las partes y las partes dependen del todo que integran. ¿Esto qué significa? Que una vez que a partir de la percepción el sujeto hace una estructuración de lo que percibe y genera un todo organizado, ya las partes no son importantes, sino que dependen del todo que yo armé a partir de mi percepción. Entonces, ese todo es estructurado y coherente y la forma que se obtiene es la unión de las partes. La organización de estas gestaltes se produce por mecanismos innatos presentes en la organización cerebral desde el nacimiento. Aquí está la parte en que yo les decía que ellos no se despegan o no despegan sus supuestos del todo de lo biológico, ¿sí? Porque estipulan que esa forma de organización es producida por mecanismos que ya tenemos innatos, quiere decir que nacemos con ellos, ¿sí? Que están presentes en la organización cerebral de cada uno de nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, gracias. Sí, profe. Sí, profe. Sí, perfectamente. Sí, Bueno. profe. Sí, Ok. profe. Gracias. Seguimos. La cualidad Gestalt. Ellos hablaban de la cualidad Gestalt, digamos, que es esta cuestión de la organización. Es la propiedad de ese todo organizado. La cualidad propia del todo no viene dada por los elementos, sino por las relaciones que hay entre los mismos, por su estructura. Ahí tenemos otro dato de cómo nuestra mente, digamos, según la Gestalt, organiza los elementos. Los elementos aislados que encuentra en la realidad, los une y los organiza en un todo, ¿sí? Pero no en virtud de cada uno de los elementos, sino por las relaciones que se establecen entre los mismos. Las relaciones, ahora vamos a ver unas leyes y principios que son el sustento de esta teoría. Estas relaciones se basan en ciertas leyes. No, no organizamos el todo en el proceso perceptivo de una manera caótica, sino que hay una serie de leyes que hacen que uno pueda organizar un todo a partir de partes que pueden ser diferentes y que pierden su valor intrínseco cuando uno las engloba o las aglutina en un todo organizado. Ahora, el ejemplo, me ha parecido importante traer un ejemplo para que no sea todo tan abstracto esto que estoy diciendo, y lo da en 1890, en esa época donde el surgimiento de la Gestalt, von Ehrenfels, que da el ejemplo de la melodía, ¿sí? Y dice que una melodía, o sea, una canción, está constituida por partes, y las partes serían cada una de las notas que componen esa melodía. Sin embargo, el resultado final
no es la suma de las partes. ¿Por qué esto? Porque la melodía tiene características propias diferentes a la de las notas. Entonces, la cualidad propia de la melodía ya es una cualidad Gestalt. Cuando uno escucha la, por ejemplo, novena sinfonía de Beethoven, está constituida por diferentes notas, ¿sí? Y se genera, cuando uno escucha esa melodía, que ahí sería una percepción auditiva, un todo organizado. Se escucha una música que es linda, que generalmente le gusta a la gente. No importa esto de los gustos o no, porque a uno puede gustar o no, pero sí podemos decir que una canción es un todo estructurado, una melodía es un todo estructurado. Las notas se han ocupado, digamos, cada una como parte aislada y separada, al unirse y al relacionarse, lograr ese todo que es la melodía final. Ahora bien, ¿por qué decimos que la melodía tiene características diferentes a las de las notas? Porque incluso la novena sinfonía de Beethoven, si nosotros la escuchamos en un volumen alto, en un volumen bajo, también cambia la percepción que nosotros tenemos. Fíjense que se ha construido un todo a partir de notas, de elementos aislados, y que después ese todo tiene características propias de acuerdo quién lo escucha, cómo lo escucha, el equipo de música si hace otro ruido, si hay, digamos, interferencias, por ahí los espacios entre los momentos de silencio de la melodía cambian. Entonces, fíjense cómo ha tomado como vida propia, digamos. Se ha construido un todo a partir de elementos aislados que eran las notas. Entonces, con este ejemplo, ¿qué quiere decir la psicología de la Gestalt? Que el verdadero paso de ellos es el abandono programático de cualquier teoría que se apoye en entidades, aspectos o características de tipo elementales. Es decir, que ellos van por el todo organizado en cada uno de los fenómenos o de los hechos mediados por la percepción humana. ¿Sí? Eh, por eso es la psicología de la Gestalt es antitomista, digamos, no va a un elemento aislado, y anti-elementista, ¿sí? No considera los elementos separados, sino los todos que se van construyendo. Entonces, eso por un lado, no lo vamos a ver aquí en profundidad, pero están los textos, va en contra y es una crítica, digamos, que la teoría de la Gestalt hace, por un lado, al conductismo y por otro lado, al asociacionismo, que son dos teorías que estaban en vigencia en ese momento. Por ejemplo, el conductismo estudiaba la conducta aislada de la persona y ellos consideran que la conducta es una suma de hechos. Entonces se configuran todos. Entonces no se puede estudiar una conducta aislada. Eso están las críticas que hace el advenimiento de la psicología, de la teoría de la Gestalt, a otras teorías vigentes en ese momento, sobre todo al conductismo que, como habíamos dicho, era floreciente en Estados Unidos. Entonces, a partir de esto que venimos viendo, de que el todo es más que la suma de las partes, que los elementos individuales y aislados no son importantes para la teoría de la Gestalt, sino que lo que importa es la relación con otros elementos que conforman un todo, ¿en qué posición pone a la psicología? O sea, que según estos postulados de la teoría de la Gestalt, ¿en qué se tendría que enfocar la psicología? Y ahí lo dicen. Desde el punto de vista de ellos, la psicología puede llegar a formular a formulaciones útiles y plenas de significado solo por medio del estudio de todos significativos, perdón. O sea que los todos significativos son aquellos fenómenos, hechos, conductas, etcétera, que se producen, que se perciben ordenadamente a partir de una construcción o de una estructuración que hace nuestra mente de distintos elementos aislados que lo componen. Esto puede servir, por ejemplo, para, se me ocurre, una intervención que ustedes puedan hacer desde trabajo social
cuando van a visualizar una dinámica familiar, por ejemplo. Hacen una entrevista familiar con los distintos grupos de la familia y sabemos que si bien es cierto, cada persona es un individuo, ahí no tomamos cada persona, cada sujeto como un elemento aislado, sino que para entender la dinámica familiar, o sea, el fenómeno que estamos investigando en la dinámica familiar, necesitamos ver la interrelación entre los distintos miembros de la familia. Ese sería, por ejemplo, un ejemplo actual y que les sirve para el trabajo que ustedes hacen. Bueno, hay, Profe, sí, y pregunta. ya el ejemplo que daba usted sobre la familia, digamos que ya que se nos presente un caso, sería Sí. para construir un todo, ¿verdad? O sea, para solucionarlo, para construir ese todo, sería, ¿no? El ejemplo que usted acaba de dar. Yo diría que para comprender, ¿sí? Claro, sí, Porque sí. para entender, digamos, esa dinámica familiar, si el objeto, si el fenómeno que queremos estudiar es la dinámica familiar, porque a lo mejor queremos estudiar la función de la madre en esa familia, o de la abuela, o del niño, o cómo se comportan los niños, que también constituyen mini todos, digamos, dentro de esa estructura. Pero para entender o comprender o analizar o describir esa estructura familiar, tenemos que, no podemos pensar la familia con hechos aislados, conductas aisladas, sentimientos aislados de los miembros. Tenemos que pensar eso más la interrelación entre los distintos miembros de la familia. ¿Sí? Ah, bien, profe. Muchas gracias. Fer, antes que sigas, habías Sí. dicho que la psicología de la Gestalt es una propuesta anti-elementalista y anti-atomista, ¿verdad? Porque Sí, preguntábamos, ¿no se te ha escuchado bien? sí. Perfecto, gracias. Antiatomista porque, digamos, va en contra de, la explicación de eso es que como les interesa el todo, o sea, la Ujú. estructuración en un todo de los elementos aislados, va en contra, digamos, o no toma en consideración aquellos Elementos mínimos. hechos, elementos mínimos Ujú, aislados ujú, que no configuren un todo ujú. significativo. ¿Mm? Exacto, o sea, ponemos el énfasis en la estructura Exacto, y cuando vemos los elementos tenemos que considerar las relaciones entre ellos para configurar esa estructura. exactamente. No Y por, por ahí podemos no por. Ujú. Exacto. Ajá. Y por ahí, en una percepción donde se estructura un todo, pueden quedar elementos aislados, lo cual, si quedan aislados, significa que no tienen relación, entonces no forman parte del todo. Ujú, ¿Sí? Ese sería como el postulado. ujú. Los precursores de esta corriente comparten tres características. Primero, la adopción de una metodología fenomenológica para el análisis y estudio de los fenómenos. Lo fenomenológico aquí tiene distintas connotaciones. Primero, no hablamos de fenomenología desde la filosofía, sino de la experiencia. ¿Sí? Cuando ustedes lean fenomenológico en la Gestalt, significa la experiencia de la percepción y la posición del sujeto en la estructuración del todo o la estructuración de lo que percibe. ¿Sí? Ahí en el texto van a encontrar, cuando habla de la cuestión fenomenológica, van a encontrar una diferencia con la introspección, que es otra metodología de otra de los sistemas. Ellos también creen en la introspección, pero la introspección solamente llega a la experiencia perceptiva, ¿sí? Y relacionada, como habíamos dicho, con procesos que corresponden al sistema nervioso central. Eso por un lado. O sea, que estudian la conciencia y la percepción, que son los objetos de estudio de la Gestalt, eh, desde una posición fenomenológica, en el sentido de vivenciar, en el sentido experiencial. O sea, hacen experimentación respecto de la percepción del sujeto. La apoyatura en la concepción del funcionamiento del sistema nervioso central, que esto lo acabamos de mencionar, está basada en el principio de isomorfismo, en donde hay una relación uno a uno entre la experiencia de percepción y los campos cerebrales. Es decir,
que ellos consideraban, ¿por qué estructuran esto? Porque ellos consideraban que el mecanismo de percepción que tiene que ver con la experiencia, ¿sí? Con la experiencia vivencial, fenomenológica, perceptiva de los hechos y fenómenos de la realidad, están relacionados isomórficamente de uno a uno con distintos procesos de los campos cerebrales. Y la elección del marco teórico que permite la formulación de leyes para explicar las relaciones entre el todo y las partes. Es decir, que todos los estudiosos de la psicología de la Gestalt comparten estas tres características, y una de ellas, la última, es que el marco teórico que ellos postulan, que ellos escriben, desarrollan, está avalado también por una cierta serie de leyes que explican estas relaciones entre el todo y las partes, que ahora vamos a ver. No vamos a ver en profundidad, pero sí vamos a ver cuáles son los principios o leyes de la Gestalt. No vamos a ir uno por uno, pero sí nos parece interesante que ustedes sepan que estos son los problemas perceptivos estudiados. Cuando hablan de percepción y hablan justamente de esta cuestión de la interrelación entre las partes, entre los elementos aislados, en el momento de la configuración de un todo organizado, lo que funcionan son estos principios. Cada uno de ellos, de la A a la H, tiene un dibujito que los puede guiar en qué queremos decir con cada uno de ellos. No vamos a ver la definición completa, pero sí vamos a explicar por encima qué implica cada uno. Habíamos visto un ejemplo al principio de figura-fondo, que es uno de los principios o leyes de la Gestalt, en donde, de acuerdo al acto perceptivo, si la organización del todo está puesta en la percepción del fondo o de la figura. ¿Ustedes qué ven ahí? Así, vamos a hacer a alguien que quiera decir. Una manzana mordida y por parte una persona. Bien. La manzana mordida es la figura. Y el fondo sería lo negro, ¿sí? Porque la cara de la persona está en lo negro, que sería el fondo de la imagen. ¿Sí? Tengo un retorno, no sé si hay muchos micrófonos abiertos. Sí. Pero sería así como ¿Quién dice quiere preguntar? la compañera, o es la imagen está vista de otra manera. Yo, para mí es una imagen, si bien está como una manzana, pero lo que está tapando la parte esa que parecía ser mordida es la cara de una persona. Ajá, has dicho lo mismo que tu compañera. En ese caso, ¿qué ha pasado con ustedes? Ustedes han podido fusionar los dos tipos de percepción. Han percibido la figura y han percibido el fondo, ¿sí? Hay, seguramente ustedes han visto, les han mostrado otras figuras. A ver si vamos a volver atrás un poquito y les voy a mostrar otra figura donde es más difícil de diferenciar la figura y el fondo. A ver, ¿lo ven aquí? ¿Qué Sí, ven en la profe. figura de la derecha? Profe, Una disculpe. mujer. Sí. Hay una anciana. Una señora ¿Cómo? Mujer. Una mujer y una montaña, y en el lado izquierdo hay como un tipo, un saxofonista y una cara, profe. Bien. Oh, Okay. disculpe. Yo veo una señora más. ¿Ves? A mí me aparece así. Bueno. Bien. Aquí, muy bien, gracias por los aportes. En esta figura de la izquierda, si uno ve lo negro, se ve como un hombre con nariz grande tocando el saxo, ¿sí?
O si uno ve lo blanco con algunos elementos de negros, se ve la cara o el rostro de una mujer, ¿sí? En esta figura podemos ver dos cosas. Una mujer mirando para atrás, este sería el pelo, los ojos con la pestaña, un poquito de la nariz, la cara y la oreja, ¿sí? Y el cuello. O podemos ver una mujer anciana, que este es el pañuelo, digamos, en la cabeza, el pelo, la nariz, la boca y la ropa, ¿sí? Entonces, fíjense en esta figura cómo se puede diferenciar la figura y fondo, ¿sí? Ahora, estas son figuras como bastante sencillas. Aparte, varias de ellas han circulado mucho y son conocidas. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Que la percepción nuestra es la posibilidad de estructurar algo con lo que se percibe del exterior. Y uno de los principios es, el sujeto tiene, de acuerdo a sus procesos cerebrales, puede ver más la figura, tiende más a ver el fondo, o tiende más a ver una mezcla de las dos cosas, o ver las dos cosas. Si es una mezcla, no sería un todo organizado, ¿sí? Se tiene que decidir en algún punto qué es lo que percibe. Entonces, el principio de figura-fondo lo que nos enseña es que uno, cuando percibe, puede percibir tanto la figura como el fondo, pero tiene que organizar esa realidad. Lo fundamental de la teoría de la Gestalt no es lo que está afuera, lo que se percibe, sino el cómo se percibe, ¿sí? El acto de percibir. Eso es lo importante. Alguien quería preguntar, me parece. Profe, Sí. esta percepción de figura fondo solamente se puede hacer a través de la vista o otra vez en otro sentido. Pregunto porque no es. No, figura-fondo es una percepción visual, sí, sí. La mayoría de las percepciones son visuales. El ejemplo que di hace un rato de la melodía es una percepción auditiva, ¿sí? Ahora también puede haber percepción gustativa, si uno organiza un todo con distintos elementos que prueba de comida, por ejemplo, también. Pero la mayoría de la teoría de la Gestalt está basada en la percepción visual, en el proceso de percepción visual, ¿sí? Profe, ahí en la imagen de la manzana están los elementos Sí. separados ahí porque no está entera la, digamos, la parte de la imagen. En esta que estoy marcando ahora, en la manzana Sí, profe. blanca. Sí, profe. ¿Por qué te parece que está separado? ¿Cuáles son los elementos que están separados? Digamos, le falta a completarla, por eso digo yo que no es un todo, porque le falta completar. Ajá. Bueno, eso te va a pasar, eso lo vas a comprender mejor cuando veamos el principio C, que es de cierre, porque nadie de todos ustedes ha dudado que eso era una manzana, a pesar de que no estaba completa. ¿Se entiende? Es decir, la persona que percibe esa mancha blanca que hay sobre lo negro, le da un todo organizado que es una manzana. ¿Mm? Ahí está la cuestión. Es qué es lo que yo estructuro frente a los elementos aislados que me vienen por los sentidos, que es algo blanco, redondeado y un fondo negro. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver mejor con la ley de cierre. ¿Mm? Pero está muy buena tu explicación. Vos lo ves como separado, ¿sí? Pero después de haber hecho la organización de un todo, que es una manzana, o después de haber hecho alguien la organización de un todo diciendo el perfil de un hombre con lentes, ¿sí? Bien. La segunda ley, que corresponde a este dibujo de los círculos celestes y el triángulo en el medio, es la ley de pregnancia,
o también llamada, bueno, no, ley de pregnancia, me confundo con la de buena forma porque son parecidas. La ley de pregnancia lo que dice es que uno intenta organizar lo que percibe de acuerdo a cosas comunes y conocidas y que sean sencillas o fáciles de interpretar. Lo más sencillo y fácil de interpretar para un ser humano son las figuras geométricas. Uno tiende a ver, es una disposición, ya que tenemos, a ver cuadrados, círculos, triángulos, rectángulos, etc. Entonces aquí uno va a separar y va a construir un todo en esta figura pensando que hay, que hay 3 círculos y un triángulo, ¿sí? Nadie ha visto 3 círculos a los que les falta una parte, ¿o sí? Algo que ese es el ¿Mm? creador de Pac-Man. Claro, exacto, el Pac-Man que tiene como la boquita así. Pero No los hagas generalmente, fíjense a que... los chicos que hayan visto eso. No, 3 bueno, Pac-Man. pero ¿alguien ha visto un Pac-Man? A ver, levante la mano, no está mal, porque tiene una Mira, percepción ¿ves? diferenciada, eso es lo Claro, los importante, videojuegos. ¿sí? Porque ver, Yo no, claro, profe. ver 3 Pac-Man, Sí, lo he visto. vos no qué. Yo no lo vi ¿Ah? tampoco, profe. Bien, no importa, vamos a reivindicar a aquellos que han visto Pac-Mans. Es otro tipo de percepción y es justamente eso lo que quiere la Gestalt demostrar, que la gente ve distintas cosas porque hay un proceso, hay un acto que no podemos decir subjetivo, ellos nos hablaban de subjetividad, pero un acto propio del sujeto que pone en juego, ¿sí? Acciona su sistema para poder estructurar algo en lo que percibe. Entonces, es tan válido ver los 3 círculos y el triángulo como ver los 3 Pac-Man. Pero si hacemos una estadística, vamos a saber que la mayoría de la gente ve 3 círculos y un triángulo por la ley de pregnancia, que es la ley o el principio de pregnancia, que es la ley que está marcada en la mayoría, en todos los seres humanos, que tendemos a ver cosas conocidas y fáciles de discriminar de la experiencia que generalmente se presenta en forma caótica, ¿sí? Entonces, ¿qué tendemos a hacer? Tendemos a unir y a ver aquello que nos es conocido y que es fácil de identificar. ¿Está? Vamos a la tercera, que es esta que está aquí, un triángulo, bueno, no voy a decir, que es la ley de cierre, ¿sí? Que, bueno, lamentablemente somos muchos y no podemos participar todos, pero hay una tendencia a ver un triángulo ahí. ¿Mm? No sé si les ha pasado lo mismo. Se ve un triángulo, pero ese triángulo no está completo. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace la ley de cierre? La ley de cierre hace que una persona cuando percibe algo tienda a cerrar en una figura, en un todo conocido, aquello aunque no esté completo. Así como este triángulo no está completo porque le faltan partes, uno tiende a organizar ese todo en forma de triángulo. Como la compañera vio una manzana, a pesar de que la manzana no está completa. La ley de cierre hace que cerremos, digamos, justamente cerremos esa forma de manzana. Bien. Bueno, la ley de buena forma es un poco más compleja, pero tendemos a identificar en la percepción aquello que tiene buena forma y forma conocida. Por más que aquí hay una figura que tiene como distintos niveles de profundidad, alto y ancho, igual podemos hacer por la ley de la buena forma, le vamos a dar la estructura de un cubo, ¿sí? Aunque sabemos que le faltan partes, y lo estructuramos en un todo formando un cubo. La que sigue, que es esta colorinche de aquí abajo, es la ley de semejanza. Uno tiende a unir, digamos, y a formar un todo, o a relacionar elementos, vamos a hablar con propiedad, de acuerdo a la teoría de la Gestalt, a relacionar elementos que son semejantes. Entonces, aquí se facilita mucho más porque están divididos por color.
¿sí? Eso nos agrega otro elemento. Pero si fuera solamente por la forma, unimos elementos semejantes que son los círculos, por un lado, los cuadrados en la segunda columna y los triángulos en la tercera columna. Entonces, lo que hacemos seres humanos cuando percibimos por la ley de semejanza es vincular, relacionar, armar un todo con cosas que son parecidas, que son, digamos, unimos los triángulos por un lado, los círculos por el otro, las líneas por el otro, los puntos por otro lado y así. La siguiente es la ley de proximidad, en donde, ¿qué ven ustedes? A ver si alguien puede decir. No hay una respuesta correcta. Profe, ese es como esos juegos justamente que decía hace rato la profe. No sé, Sí, no me sale la pareciera un palabra. juego de como si fueran naves que tiran Ajá. disparos o algo así. Como el Tetris. Profe, ¿Cómo era, profe Ana, lo que usted decía? Ya las he profe, condicionado, puede ser que, Como el Pac-Man, ajá. A Algo ver, de eso. ¿quién De eso, dice? algo así. ¿Quién profe, Algo puede así. ser que, digamos, nos confunda en que si los puntitos están más cerca o la forma rectangular está más cerca. Puede ser. Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Kevin. Kevin. Muy bien, Kevin, porque te has basado justamente en el título del principio, que es el principio de proximidad. Muy bien la participación de las compañeras, pero lo que ustedes han hecho ya es la interpretación. Han ido un paso más allá. No me han hablado de la percepción. Yo les he preguntado qué ven, no qué interpretan, ¿sí? Entonces, ¿qué ven aquí? Yo veo 3 grupos de puntos y después puntos aislados, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Kevin? La ley de, porque todos los elementos que están en celeste son puntos iguales, son puntos del mismo tamaño, pero por la ley de proximidad vamos a tratar de unir o de ligar, acuérdense de las relaciones que hay entre los elementos aislados, que los gestaltistas no les gustan los elementos aislados, les gusta la relación entre los elementos, entonces tendemos a ver 3 grupos de puntos, ¿sí? Y capaz que ni se Después le conoce. podemos después podemos interpretar que es un Teletubby, no sé cómo son los juegos, los videojuegos, o no sé, tiene forma, los puntitos que están sueltos tienen como forma de mate, no sé, uno puede interpretar, eso ya es más subjetivo. Pero no le interesaba eso a la psicología de la Gestalt, sino que lo que le interesaba a la psicología de la Gestalt era cómo el ser humano, cómo la persona que estaban estudiando, armaba un todo organizado de acuerdo a lo que percibía, ¿sí? Y ayudado por la ley de proximidad, en este caso, tienden a ver los puntos celestes, los puntos cuadrados celestes, como 3 grupos de puntos. Luego tenemos la ley de continuidad, que es la que sigue, en donde también hay puntos negros dispuestos en la realidad, digamos, en el mundo, de una forma X, ¿sí? Eso es más difícil para interpretar, a las que les gusta interpretar lo que ven, pero si percibimos, tendemos a ver que hay 2 líneas, una línea horizontal, recta. claro, una línea rota, bien, una línea recta, horizontal, muy bien, y hay una línea de puntos ondulada, ¿sí? Que atraviesa la otra, ¿sí? Pero fíjense que son puntos. Nosotros lo vemos como 2 líneas. ¿Por qué? Por la ley de continuidad. Si hay un punto... ¿Cómo? Es como la figura de un ADN. Como la figura de un ADN, muy bien. Ahí está, me encantan los que interpretan. Pero muy bien. También puede ser, si usamos la ley de cierre, podríamos decir que le falta poquito para hacer el símbolo del infinito, ¿sí? ¿Ven cómo podemos estructurar, formar un todo organizado a partir de diferentes leyes? Yo, por ejemplo, cuando la he visto por primera vez, me ha parecido esto que les digo. El símbolo del infinito, que le falta solamente los 2 cierres acá, ¿sí? Nada más que, bueno, me molestaba un poco que una línea era muy recta para hacer el infinito, pero no importa. Eso ya es la parte subjetiva. Claro. Una persona saltando una pileta, muy bien. Pero en rigor, objetivamente, esto que vemos ahí
en ese dibujo, en esa imagen, son puntos negros, ¿sí? Que son puntos. Nada más que por la ley de continuidad, si un punto le sigue a otro, forman una recta, siempre, ¿sí? Quizá este no es el mejor ejemplo, en la mejor imagen, pero hay otros donde los puntos están, es una línea recta, donde los puntos están mucho más separados, algunos más juntos y otros más separados, pero que a la larga, cuando uno percibe y estructura el todo, ve una recta, ¿sí? Y por último, la ley de la simplicidad. Fíjense este dibujo, esta imagen, en donde hay un montón de pedacitos de cosas que no tienen forma de nada, pero cuando uno ve, ¿qué ve con fondo verde? Un rostro. Una cara. Un rostro. Una cara. Cara de una Fíjense que, persona. exactamente, que le buscamos, un rostro, muy bien, que le buscamos, por la ley de la simplicidad, tratar de ver algo que nos parezca conocido, ¿sí? Tratar de darle una forma que nos parezca conocida. Esta teoría de la percepción que tiene la psicología de la Gestalt no empezó con la psicología de la Gestalt. Mucho antes, ya muchos siglos atrás, Leonardo da Vinci, que un pintor italiano, bueno, pintor, escultor, artista italiano, se inspiraba en las manchas que había en las paredes, las manchas de humedad de las paredes, para interpretar formas, ¿sí? Entonces, uno a veces también hace eso sin darse cuenta. Ve una mancha o ve algo que le parece extraño y le intenta dar forma. Lo que quiero decir, y lo que nos dice, en realidad, no lo que digo yo, sino dice la teoría de la Gestalt, que en el proceso perceptivo es constante, es activo, es dinámico. Todo el tiempo estamos dándole forma a través de estos principios, a través de alguno o todos o varios de ellos, a la realidad externa que siempre se presenta como caótica. Caótica en el sentido de que son elementos aislados, unitarios, que no le gusta a la Gestalt, pero que intentamos por una necesidad de la percepción de acuerdo a los gestaltistas, de formar un todo organizado que después se le va a dar un sentido, como algunos de los compañeros y compañeras que han interpretado. Así como las nubes. Casi como las nubes también puede ser. Uno intenta dar una imagen, ¿no? También se usa, mucha gente o ve ¿cómo se llamarían? En el tronco del árbol que hay imágenes que se forman simplemente porque la corteza del árbol está rota o porque se ha caído una parte. Bueno, entonces la gente tiende a interpretar formas en eso. Eso no hace más que darle la razón a los psicólogos de la Gestalt de que hay una experiencia activa de estructurar la percepción. Bien. Ok. ¿Cuáles son los aportes de la Gestalt? ¿Qué aportó la Gestalt a la psicología? Primero, esto que venimos hablando hace rato, que es el descubrimiento de que los elementos de la realidad no son entidades aisladas, sino que son una totalidad significativa. También hizo muchos aportes a la teoría de la educación y a la teoría del aprendizaje, a la área de la educación, la teoría del aprendizaje, porque nosotros aprendemos utilizando constantemente las leyes de la Gestalt y el sentido de la percepción tal como ellos lo estipulan. También para el estudio de la memoria, el pensamiento y la motivación humana. Y esta es la parte que yo les decía, que si bien a la teoría de la Gestalt se la considera, se la recuerda, se la pondera por sus estudios de la percepción, los representantes de esta escuela o sistema avanzaron con otros fenómenos de la mente, como no solamente el perceptivo, sino también la memoria, el pensamiento y la motivación. También hubo muchos aportes para el arte, por ejemplo, en el cine y la publicidad, en el área de la comunicación, ¿sí? ¿Qué hacen los publicistas? Imagínense, si ellos quieren captar, imagínense, por ejemplo, una propaganda, un afiche en la calle. Ahora ya no se usan tanto afiches gráficos con papel, sino electrónicos, pero imagínense una propaganda
de un auto, de un Toyota, por ejemplo. Lo que hacen es apelar justamente a la percepción humana, ¿sí? Porque para captar la atención de posibles clientes, lo que hacen es subliminalmente, si se quiere, propaganda subliminar, lo que sea, como se llame, llegar a que la persona que perciba se interese y estructure un todo que le sea favorecido hacia la persona, hacia la empresa o la organización que hace la publicidad, ¿sí? Entonces, fíjense que es importante tener en cuenta esos aportes también. No solamente intrínsecos a la teoría de la psicología, que es la totalidad significativa y los procesos de aprendizaje, memoria, etcétera, sino también que sirve para diferentes áreas de la vida. ¿Y cuáles son las críticas que se le hicieron a la teoría de la Gestalt? Bueno, ha sido criticada por ofrecer una descripción, pero no una explicación profunda de los fenómenos perceptivos, ¿sí? Fíjense que en el ambiente académico y científico siempre hay críticas, un corpus teórico cuando tiene un objeto de estudio y métodos para estudiarlo, etcétera, muchas veces entra, no es que quieran criticar porque son criticones o porque quieran ser más que los otros. Critican porque están en entran en conflicto, digamos, teorías que estaban dadas, supuestos teóricos que estaban dados por sentado, digamos, que es lo que funcionaba. Entonces, así como la teoría de la Gestalt, al principio vimos que criticó al conductismo, al empirismo y al asociacionismo, ahora vemos que también es criticada por las siguientes o posteriores corpus teóricos o sistemas, diciendo que lo que no hizo la Gestalt, que está muy lindo todo esto de describir el proceso perceptivo, pero no pudo explicar estos fenómenos perceptivos. Según Piaget, también la Gestalt deja de lado esta cuestión de explicar cómo se construyen las estructuras. Sabemos que se construyen. Todo lo hemos vivenciado recién con los ejemplos de los principios, pero no explican cómo se construyen. Y también las críticas afirman que muchos de los conceptos centrales de la Gestalt son difíciles de concretar experimentalmente. Y esto es ya una crítica relacionada con el ámbito de investigación de ese corpus teórico, de ese sistema. Porque lo que ellos hacían en su momento, Kohler, Kafka y Wertheimer, era mostrarle diferentes formas a las personas y ver cómo reaccionaban. Mostrarle diferentes situaciones y ver cómo era, ahí estudiaban ellos el acto perceptivo y qué decía la persona respecto de lo que veía, ¿sí? Entonces, eso, discúlpame, ahora te doy la palabra. Eso fue criticado por otras escuelas como diciendo, bueno, pero ¿cómo concretas experimentalmente o de qué te sirve en la práctica estos descubrimientos que ustedes hicieron respecto del acto perceptivo estructurador de un todo organizado? Sí, adelante. Por ejemplo, yo le quería hacer una pregunta. Al ejemplo que usted dio del auto, que no, ¿se le podría hacer una crítica? Sí, por supuesto. Ah, bien, profe. Eso Ah, quería yo saber, pensé, estaba en duda. pensaba que vos ibas a hacer la crítica. Estoy esperando la crítica del ejemplo. Entonces, te pregunto de nuevo, ¿a qué te refieres con que se le puede hacer una crítica? Digamos, profe, ya lo que va, no sé, como estaba dando los ejemplos, yo decía como salen a hacer, digamos, a vender, digamos, haciendo, como dijo usted, y yo no sé, Publicidad. ajá, publicidad, y yo pensaba que yo le pregunté a usted si se le puede hacer una crítica a eso, o no. Pero por una parte no, porque o sea, yo pienso que no, profe, porque están trabajando. No. Utilizan, depende. A ver, si el mensaje, a ver, vamos a explicarlo un poquito mejor. Si la empresa que hace una publicidad, porque hemos dicho que los aportes que hace la teoría de la Gestalt tiene que ver en la publicidad, en la comunicación, esos aportes, o sea, por ejemplo,
realizar, se llaman piezas publicitarias, ya sean de papel, de imágenes, de lo que sea, electrónicas. Esas piezas publicitarias utilizan algunos principios de la Gestalt para que la persona en un solo acto perceptivo, porque por ejemplo vos ves los carteles en la calle, cuando vas caminando, cuando vas en un auto, cuando vas en el colectivo, y te para el semáforo y puedes ver eso. Si no, no lo ves, ¿sí? Entonces, y lo ves por muy poco tiempo, o sea, lo que ellos quieren hacer es captar la atención de la gente. Para captar la atención de la gente pueden utilizar algunos de estos principios de la Gestalt para que la persona que observa ese cartel, esa publicidad, etcétera, arme un todo organizado que entienda el mensaje, ¿sí? Que el todo organizado y estructurado de la percepción no es que va a salir corriendo a comprar un auto, sino que entienda el mensaje que están dando. Y sí hay muchas críticas, ahora yendo un poco a tu pregunta, de algunas campañas publicitarias, sobre todo, bueno, que utilizan, por ejemplo, un auto y una mujer con poca ropa, digamos, eso ya sí se puede criticar eso, digamos, porque, a ver, hablan de no sé qué quieren, la seducción, lo femenino, no sé, digamos, no está bueno eso, que utilicen otros artilugios, digamos, para que la persona cambie la atención. Pero eso ya tiene que ver con la interpretación y no con el proceso perceptivo. Yo hablo del aporte de la Gestalt al proceso perceptivo, para que la persona entienda el mensaje de una sola vista, ¿sí? Profe, ¿Se entiende? No la interpretación. por eso es que a veces en las publicidades, como usted dice, lo que más llama la atención a las personas es la imagen o el dibujo, en este caso, que pueden poner, que engloba todo, un todo que uno puede entender a simple vista, que no hace falta leer lo que está en la publicidad, sino simplemente con la imagen que te brinda, ya te das cuenta de qué se trata, ¿De qué se trata? para qué y todo lo demás. O sea, claro, eso es, a la comprensión del mensaje y que el sujeto pueda estructurar un todo y comprenda el mensaje en una sola vista, ¿sí? Y no tenga que mostrarle todo un texto explicándole las características del auto, que el auto, no sé, tiene caja de sexta o que tiene control automático, ni que tiene aire acondicionado. Todo eso no lo dicen en la publicidad. Te muestran una imagen donde se ve como completo, como, digamos, como algo, como un todo organizado, digamos, que a eso apelan, a que la persona que vea el mensaje, que vea la publicidad, pueda estructurar un todo que sea conveniente y que uno quede como encantado, digamos, o que tenga una percepción positiva, si se quiere, sin entrar en valoración de esa publicidad, ¿sí? De ese producto que quieren vender. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué esta no ha podido explicarla lo construyen esta estructura o después más adelante han podido explicar o esa parte no he entendido? Claro, la explicación, porque ellos, esta crítica que le hacen las otras escuelas o sistemas a la Gestalt, que no han podido explicar esos fenómenos perceptivos, porque acuérdense que al principio yo les dije, o uno de los postulados de las características de la psicología de la Gestalt, es que ellos explican que hay un fenómeno de isomorfismo entre la experiencia perceptiva y los procesos biológicos del sistema nervioso central. Y ese isomorfismo es lo que no han podido explicar. Si ellos dicen que hay un isomorfismo uno a uno, un proceso del sistema nervioso central, o sea, un proceso que es biológico, puede ser enlazado con cada con cada acto perceptivo, es lo que no han podido explicar, ¿sí? A eso se refiere, que no han podido explicar los fenómenos perceptivos relacionados con el sistema nervioso central. Profe, Sí, yo me he quedado con una duda. dime. ¿La ley de cierre y la ley de buena forma son similares? Porque no he entendido si hay alguna diferencia entre ambas. La ley de cierre, que es esta, ¿sí? Ahí la he marcado para que la veas mejor, que es el triángulo. Es decir, cuando hay digamos, elementos
que cuando uno organiza el todo, puede organizar el todo, como por ejemplo en este triángulo, aunque no esté completo, ¿sí? Tiende a cerrar las figuras, ¿sí? Esa es la ley de cierre. Por ejemplo, en el triángulo, que le faltan, ven que hay partes que le faltan, uno igual por la ley de cierre tiende a ver el triángulo. Igual que en la manzana, por más que está mordida, como decían las compañeras, le falta una parte, por la ley de cierre nos hemos dado cuenta que es una manzana, ¿sí? Y la ley de buena forma, que sería la siguiente, esta, por más que parezca caótico eso que vemos, que tiene distintos tamaños, distintas profundidades, la parte de altura, y profundidad y ancho, digamos que son las tres elementos de un objeto, lo vemos como un cubo, ¿sí? Porque tratamos de darle una buena forma a aquello que no parece que tiene buena forma. Esa es la diferencia entre una y otra. Igualmente, Fer, aclaremos que no les vamos a pedir que nos puedan diferenciar todas las leyes de la Gestalt. No. Nada, no se asusten en ese sentido. Sí, esto es para que ustedes tengan la información de que hay principios que ellos han estipulado para dar cuenta, para, ¿cómo se dice?, para afirmar sus supuestos acerca de la percepción, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es que ustedes entiendan cuál era el postulado, cuál es el método de estudio, los métodos que utilizaban, los objetos, pero no vamos a ir, digamos, a preguntar, hable de la ley de cierre, no. Esto es para que ustedes tengan esa información que hace al corpus teórico de la teoría de la Gestalt, ¿sí? Bien, y por último de esta teoría hay una síntesis de las características. El objeto de estudio es la percepción, la conciencia y la conducta global de las personas. El método es experimentalismo y la observación. Se toman en consideración los hechos tal como los proporcionan los órganos sensoriales, como la experiencia ingenua y después el proceso de estructuración que acabamos de ver. El marco teórico en el que se basaron en la fenomenología de Kant, importa eso. El postulado, bueno, ya lo dijimos, el todo es más que la suma de las partes. Es una psicología estructuralista, considera las totalidades organizadas, que lo dijimos. La dinámica, porque es dinámica porque explican la conducta en función del campo, ¿sí? El campo es todo el campo de perceptual. Es ahistórica porque toma en cuenta solamente los fenómenos actuales. Eso se diferencia mucho del psicoanálisis que vamos a ver a continuación. Es anti-elementista, que es lo que dijimos también. Se revela contra el elementalismo de Wundt, o sea, en las cosas aisladas, la conducta aislada. Y es anti-empirista porque la experiencia no cumple un papel importante. La experiencia en el sentido, la experiencia anterior del sujeto al momento, la experiencia anterior del sujeto antes del acto perceptivo, ¿sí? Que también va en contra de otras corrientes que vamos a ver. Bien. Hasta aquí la teoría de la Gestalt. Esto, como siempre decimos, las clases teóricas y los PowerPoints son una introducción a la temática para que ustedes puedan ir a los textos. Muchas de las cosas que están aquí las hemos tomado de los textos. Vayan al texto. Hay un solo texto en la bibliografía obligatoria sobre la Gestalt. Léanlo, estudienlo para poder comprender un poco más en profundidad esto que vimos aquí, ¿sí? Y vamos a utilizar los 40 minutos o menos del tiempo que nos queda de la clase para introducir otra de las corrientes o sistemas que nosotros hemos elegido para darles este año, que es el psicoanálisis. Bueno, aquí cambiamos de paradigma totalmente. Es otra cosa, pero es otra corriente o sistema válido de la psicología. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es una corriente fundada por Sigmund Freud, 1856 a 1939, nacimiento y muerte, que produce una revolución en el campo de las ciencias y de las ideas en general, cuestionando algunos de los supuestos de la cultura occidental moderna, ¿sí? Generalmente crea o genera una ruptura. Ustedes en otra materia van a ver todo lo que es ruptura epistemológica, un nuevo paradigma. Bueno,
Aquí no vamos a ahondar en eso, pero es una ruptura no tanto en el sentido de Kuhn, pero también con los conceptos que se manejaban y el enfoque que tenía la psicología hasta ese momento, ¿sí? Por ejemplo, uno de los cambios de las revoluciones es la idea del hombre como un ser eminentemente racional. Todo eso lo pensaban el positivismo, todo el conductismo, el asociacionismo, que controla su destino. Aquí es subvertida por la noción freudiana de inconsciente. Aparece el inconsciente, que es el objeto de estudio del psicoanálisis, ¿sí? Y que ese objeto genera una revolución, una ruptura con lo que estudiaban otras escuelas y sistemas. En relación al enfoque de la psicología, cambia rotundamente. El psicoanálisis presenta un descentramiento respecto de dónde estaba enfocada la psicología. O sea, los psicólogos venían estudiando por un lado tales cosas y el psicoanálisis viene a presentar un descentramiento, rompe con lo que estaban estudiando los demás. Porque la psicología estaba centrando sus investigaciones en los fenómenos conscientes, ¿se acuerdan? La conciencia, la conducta, las conductas observables. En cambio, el psicoanálisis lo hace en los procesos no conscientes o latentes. O sea que esta noción freudiana de inconsciente, que es algo que es intangible, no se lo puede ver u observar a simple vista, que es muy diferente al objeto de estudio de las otras escuelas o sistemas de la psicología que estudiaban las producciones conscientes, las conductas, que eran las conductas observables, ¿sí? En cambio, el psicoanálisis centra su investigación y su estudio en esos procesos no conscientes o latentes. Esto hoy vamos a ver solamente una primera aproximación al psicoanálisis y vamos a profundizar en la clase siguiente. Entonces, desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿cuál es la esencia de la psicología? ¿La conducta, la conciencia, como venían viendo otras escuelas? No, es la motivación, que en gran parte esa motivación de los sujetos es inconsciente y sexual, va a decir Freud. Y se la debe estudiar a través de sus manifestaciones. Recién he dicho que el inconsciente o aquello no consciente o latente es algo que es intangible, no se le puede tocar, no se lo puede ver, no se puede observar con los sentidos, como venían haciendo los otros sistemas. Entonces, ¿cómo lo vamos a observar? ¿Qué plantea el psicoanálisis? Se los puede estudiar, esta cuestión de la motivación que es inconsciente, se la puede estudiar a través de sus manifestaciones, que pueden ser los sueños, los errores, los síntomas y la asociación libre. Quizá, y nos hacemos cargo, son palabras nuevas para ustedes. Los sueños no, pero bueno, saben que son los sueños. Cuando una persona cuenta un sueño, que hay que entenderlo en contexto. No se puede, he soñado con tal cosa, entonces tal cosa. No hay nada que sea 1 más 1, 2 en psicología y menos en psicoanálisis. Entonces, esto de contarse los sueños no es para interpretar al aire libre, sino descontextualizado, sino que hay que interpretarlo en contexto. Eso es lo que hace el psicoanálisis. Interpretación de los sueños, pero en contexto terapéutico, ¿sí? Los errores, que también se llaman lapsus, ¿sí? Cuando en errores del lenguaje, cuando uno comete un error que se llama un lapsus en el lenguaje, o también puede ser un lapsus escrito. En los síntomas, que eso sí es observable, si una persona tiene un síntoma, bueno, el síntoma puede ser psicosomático, por ejemplo, caída de cabello, erupciones en la piel, alguna afección en algún órgano, o también pueden ser síntomas como agresividad, impulsividad, algunas cosas sí se pueden observar en los síntomas. Y la asociación libre, que es la metodología que finalmente termina eligiendo Freud para poder acceder a ese objeto de estudio que es el inconsciente. El psicoanálisis considera que las representaciones inconscientes, esto que estamos hablando
son representaciones inconscientes. Si yo le digo a ustedes, les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuál es la capital de la Argentina? Muchos me van a contestar Buenos Aires, ¿sí? Esa es una representación que está más cercana a la conciencia, ¿sí? Es algo más consciente. Las representaciones inconscientes están más tapadas, olvidadas. Hay distintos nombres que se utiliza para pensar en representaciones inconscientes. Algo muchas veces que el sujeto no sabe de sí mismo, ¿sí? El psicoanálisis, ¿qué pensaba de estas representaciones inconscientes? Que no carecen de fuerza e interés, o sea, tienen fuerza y tienen interés. La psicología, al contrario, pensaba que no eran importantes. Sí reconocía que había, algunas escuelas reconocía que había representaciones inconscientes, pero no le daban importancia. El psicoanálisis le da mucha importancia a estas representaciones inconscientes porque encuentra ahí fuerza e interés, y que además esas representaciones inconscientes del sujeto tienen carácter psíquico y no orgánico. O sea, ¿qué significa esto? Que no son biológicas, que tienen carácter psíquico, que son elaboraciones del psiquismo, de la subjetividad, va a decir Freud, ¿sí? De la realidad psíquica de esa persona, ¿sí? Ahora, ¿qué es el psicoanálisis o cómo lo definía Freud? Freud mismo lo definía en 1922 como una triple definición del psicoanálisis. Primero, como un método para la investigación de procesos anímicos inaccesibles de otro modo. O sea, que no se puede acceder de otro modo si no es con el psicoanálisis o la asociación libre, que es el método, ¿sí? Entonces, ahí hay un punto. Es cómo investigar aquellas representaciones inconscientes o procesos anímicos que no pueden ser observables directamente. Esa es una definición. La otra es un método terapéutico, o sea, ahí estamos hablando de clínica, de la terapia tiene que ver con la clínica, con la ayuda a un sujeto que tiene conflictos, un método terapéutico frente a las perturbaciones neuróticas basado en la investigación psicoanalítica. Y tercero, también es visto como una serie de conocimientos psicológicos adquiridos de esta forma, adquiridos con este método de indagación de las perturbaciones o procesos anímicos inaccesibles, ¿sí? Que van constituyendo paulatinamente una nueva disciplina científica. Ustedes se preguntarán si el psicoanálisis es diferente de la psicología. Bueno, hay toda una discusión hoy en día vigente todavía y cada vez más fuerte acerca de esto. Nosotros aquí en esta materia vamos a ver al psicoanálisis como uno de los sistemas o corrientes de la psicología. ¿Por qué? Porque tiene su propio objeto, su propio corpus teórico, su propio basamento teórico, su propio objeto de estudio, que es el inconsciente, y su propio método de estudio. Entonces, configura uno de los sistemas o corrientes de la psicología, que en nuestro país está muy desarrollado, ¿sí? En otros países no tanto. En Francia, por ejemplo, sí, como aquí en Argentina, pero en otros países, como Estados Unidos, no está muy desarrollado. Hay psicoanálisis, hay psicoanalistas, pero no está tan desarrollado. Entonces, esta triple definición de psicoanálisis que plantea Freud en 1922 es indivisible para él. Son las tres cosas al mismo tiempo. Es un método de investigación de esos procesos anímicos inaccesibles o representaciones inconscientes. Es un método terapéutico para ayudar a las personas con perturbaciones neuróticas y es un corpus de conocimientos o conceptos psicológicos que se van constituyendo en una disciplina científica. Bien. Y lo último que vamos a ver hoy es introducir un poco más profundamente el psicoanálisis de acuerdo al origen. ¿Por qué? Porque Freud era un médico neurólogo, no era psicólogo. No existía la psicología así como existe hoy. La diferencia entre los médicos y los psicólogos no era muy clara, ¿sí? Freud era médico neurólogo y
desarrolló todo este campo teórico llamado psicoanálisis. Al principio, cuando empezó sus estudios, le interesaba mucho los fenómenos, explicar los fenómenos de la histeria. La histeria como una patología psíquica, ¿sí? Más común en esa época, ¿sí? O con cuadros más palpables, con síntomas más llamativos que los de hoy en día. Todavía existe la histeria también, pero así empezó Freud, digamos, después de muchos trabajos acerca, desde la neurología, desde sus conocimientos médicos como neurólogo, de funcionamiento del sistema nervioso, cuestiones que son orgánicas, etcétera, empezó a alejarse un poquito y después bastante del asentamiento biologicista de su teoría y intentó al principio de su obra, de su recorrido, del armado del corpus teórico, en explicar los fenómenos de la histeria, ensayando distintos modos para tratar los síntomas neuróticos, que era lo que a él le llegaba más a su consultorio médico. En la suposición teórica sobre la causa del origen de las neurosis van a confluir tres aspectos. O sea, él quería ayudar a sus pacientes histéricas o histéricos, que en esa época hablaba de la histeria como algo más femenino, y lo que quería era, como no existía una terapéutica para eso, ensayó distintos modos de tratar de tratamiento, ¿sí? De los síntomas neuróticos que sus pacientes traían. Entonces, en su producción teórica, a lo largo del tiempo, trabajó el origen, por la causalidad psíquica, hablaba él, la causa de esos problemas. No iba solamente a lo que aparecía, digamos, como síntomas en los sujetos, en sus pacientes, sino que iba también a la causa de esos malestares. Entonces ahí estos tres aspectos son muy importantes en el corpus teórico del psicoanálisis, y que son, primero, el trauma, ¿sí? Con esto, con su noción de trauma, da origen a la teoría traumática, que llama él teoría traumática dentro del psicoanálisis, según la cual esta neurosis, esta afección, este malestar que tenían los pacientes de él, se originaban como defensa frente a representaciones intolerables. O sea que el sujeto sentía que algo le molestaba, no le gustaba, era intolerable para su mente, para su cabeza, para su psiquismo, y imponía su yo, su psiquismo, imponía mecanismos de defensa para sobrellevar esa representación intolerable. Recuerdos o situaciones conflictivas que iban teniendo los pacientes, anteponía mecanismos de defensa para no sentir ese malestar que le provocaban esas representaciones. Esas representaciones van siendo apartadas por el sujeto de la conciencia, olvidadas, ¿sí? Por un mecanismo que se llama represión. Ustedes deben haber escuchado muchas veces la palabra represión. El sujeto, ¿qué hace? Reprime esas representaciones, esas sensaciones, imágenes, recuerdos, sentimientos que son intolerables, los reprime. Quiere decir que los saca o los aparta de su conciencia. No los siente más, los tiene reprimidos. Y generalmente se guardan en el inconsciente, en ese objeto que nosotros de estudio del psicoanálisis que venimos hablando. Los síntomas, ¿qué van a ser? Dice Freud, de acuerdo a esta teoría traumática. El síntoma van a funcionar como un retorno de aquello reprimido. Uno puede reprimir, según el psicoanálisis, una representación intolerable y decir este recuerdo, por ejemplo, un duelo, la muerte de alguien querido, etcétera, yo reprimo la sensación, el dolor, etcétera, pero eso no garantiza que queda para siempre por fuera de la realidad psíquica de esa persona. Entonces, ¿qué hace? Intenta salir, pugna por salir constantemente y volver a la conciencia, a que me acuerde de eso, y ahí aparece el síntoma. O sea que el síntoma es
es un compromiso, le decía Freud. Es un compromiso con aquella representación intolerable. Los síntomas van a funcionar como un retorno de aquello reprimido. Es decir, la caída del cabello o una explosión de agresividad o un conflicto de pareja, etcétera, va a salir como un síntoma de algo que anteriormente me había resultado intolerable y que mi psiquismo lo reprimió. Eso es, a grandes rasgos, resumidamente, la teoría del trauma y quizá lo único que nosotros necesitamos que ustedes sepan de esto. Lo otro es otro aspecto que desarrolló Freud, relacionado también con la teoría del trauma, es la teoría de la seducción. Y ahí está una de las críticas que se le hace, que vamos a ver en la próxima clase, las críticas al psicoanálisis, que todo lo basaba en lo sexual, pero no en lo sexual de las relaciones sexuales, sino la sexualidad del sujeto, ¿sí? Descubre Freud que el síntoma del que se parte cuando estudiaba a sus pacientes neuróticos llega siempre, de alguna manera, a el terreno de la vida sexual de la persona. Primero a sucesos sexuales de la pubertad y después va más atrás, más primitivo, a experiencias sexuales infantiles. Y afirma en ese momento, esta teoría después fue dada, digamos, la rectificó, la dejó de lado, digamos, afirma que sus pacientes neuróticos habían sufrido pasivamente en su infancia la seducción por parte de un adulto o un niño mayor. Y así la sexualidad infantil deja huellas psíquicas que se desencadenan en la intensificación de impulsos libidinosos en la pubertad. Ustedes saben que la pubertad y la adolescencia es una etapa muy, muy importante, eso lo van a ver en el segundo cuatrimestre en Psicología del Desarrollo Evolutiva, pero es una etapa donde se resignifican un montón de estas cuestiones de la infancia y bueno, esto que decía Freud de la teoría de la seducción, era como que el sujeto reactualiza esas escenas de experiencias sexuales de la infancia en la pubertad. Pero después cuando finalmente ofrece o estudia o promueve el modelo de las series complementarias, ahí en 1916 ya va a rectificar esa teoría de la seducción y va a explicar que el origen de los síntomas neuróticos están en relación con una complementariedad de factores causales y de producción de síntomas en dos momentos. El de la fijación a lo infantil y del factor actual desencadenante. ¿Esto qué quiere decir? El modelo de las series complementarias. Que una persona que viene, según el psicoanálisis, a consulta con un síntoma neurótico o cualquier otra índole, en realidad lo que presenta es una actualización, una complementariedad de factores causales de algo que ya estaba en la personalidad, en el psiquismo de ese sujeto, relacionado con vivencias o fijación en lo infantil, se refiere vivencias de lo infantil, una regresión a esa etapa infantil, experiencias de la vida de cuando era niño y algo que hoy en día desencadenó despertó, digamos, se llama factor actual desencadenante. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, una persona está en pareja con novio, novia, y va todo bien según esa persona y de un día para el otro se corta la relación. No por deseo de la persona que viene a consulta, sino por la pareja. Esa situación se empieza a ver como conflictiva y la persona acude al psicólogo porque dice, no puedo manejar esta situación, es una situación intolerante, estoy en un conflicto, lloro todo el día, me angustio. Bueno, el psicoanálisis lo que hace, digamos, según el modelo de las series complementarias, va a considerar el corte de la pareja, por ejemplo, el conflicto, que es algo manifiesto que trae, vengo acá porque me peleé con mi pareja y me siento mal, eso es el factor desencadenante actual, y lo va a relacionar con alguna situación que le haya sucedido en el pasado, o vivencia que haya tenido,
o contactos que haya tenido con las figuras significativas, padre, madre, maestra, compañeros, etcétera, y va a intentar entender el síntoma a partir de la unión de estas dos situaciones, o sea, de la complementariedad. ¿Sí? No es solamente lo que le pasa hoy, sino también tiene que ver con sus propias vivencias y la construcción de esa identidad, subjetividad, personalidad a lo largo de su vida. Hasta aquí para hoy, porque es demasiada información con toda la teoría de la Gestalt y esto que vimos del psicoanálisis. ¿Alguna pregunta? Aquí hay Sí. preguntas en el chat. Pregunta Bueno. Karina si se puede reprimir para siempre. Valentina pregunta, cuando dices experiencias sexuales infantiles, si te refieres a los abusos que sufren cuando son niños. Y David pregunta, dice, entonces no hay que reprimir, que también no es pregunta, pero me parece importante recuperar eso también. Bueno. La primera era si se reprime para siempre. ¿Esa era la primera? Si se puede reprimir para siempre. Bueno, la represión como mecanismo de defensa es, en realidad, esto no quiero ir muy profundo porque tampoco lo quiero complicar, pero la represión funciona, es un mecanismo de defensa. ¿Qué habíamos dicho del mecanismo de defensa antes? Que es una respuesta del psiquismo frente a una situación intolerable, ¿sí? Entonces, ante una representación intolerable. Esa representación puede ser un recuerdo, una situación, una sensación, una imagen, etcétera, que me resulta intolerable, entonces la reprimo. La represión, decía Freud, es el mecanismo fundante del psiquismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fundante. Está en el origen del psiquismo. Desde como somos chicos, utilizamos el mecanismo de la represión y a partir de ese mecanismo se van generando otros. No importa, eso no es tan importante, pero lo que quiero explicar es que esa represión es dinámica y es instituyente, según el psicoanálisis, de nuestro psiquismo, por lo cual siempre está en funcionamiento. Siempre que la estructura psicopatológica de la persona sea neurótica, que es lo que estamos viendo. En los orígenes de Freud hablaba de personas neuróticas, con conflictos neuróticos, ¿sí? Como la histeria, la obsesión y las fobias, las neurosis de angustia, etc. Sí se puede reprimir para siempre mientras que funcione, eso no sé quién preguntó, mientras que funcione el equilibrio o la homeostasis en el psiquismo. ¿Esto qué significa? El yo, ¿sí? No quiero entrar mucho en la explicación, pero todos habrán escuchado el yo, el ello y el superyo. El yo es la sede de esos mecanismos de defensa. El yo está encargado de utilizar mecanismos de defensa frente a distintas situaciones intolerables que tiene el sujeto o que se le presentan al sujeto. Entonces va a reprimir para mantener el equilibrio u homeostasis del sujeto en su relación con la realidad, para que la persona pueda vivir, circular, ir a estudiar, ir a una fiesta, ir a casarse, tener hijos, etcétera. Vivir la vida tiene que tener un equilibrio, digamos, y que le permita relacionarse con el mundo que lo rodea y adaptarse a ese mundo. Entonces, frente a la pregunta de la compañera, si no existe, si esa represión que vos dices para siempre, en algún momento puede llegar, no es para siempre, esa sí hay una respuesta, no es para siempre, puede, si esa representación intolerable se vincula con un hecho actual que desencadene cuestiones que tienen que ver con eso, se va a actualizar de nuevo. Y el yo va a tener que volver a hacer un esfuerzo de represión. ¿Se entiende? Para la compañera que preguntó eso. Es decir, se reprime para mantener el equilibrio, pero siempre está, no se aleja. Por eso le sacaría yo el para siempre. Ahora, está guardada ahí, olvidada, reprimida. Ahora, si hay algo, de acuerdo al modelo de las series complementarias, algo actual que le sucede al sujeto que entra en vínculo con aquello reprimido, puede volver a florecer y ahí tiene que volver a trabajar el psiquismo para volver a reprimirlo, ¿sí? O ponerlo en el cuerpo o pasar al acto, ¿sí? Eso nos dice. Vamos a tener cuidado de que nadie va a salir psicoanalista de esta clase. No. Porque, o sea, las preguntas que están haciendo son bastante, tienen mucha profundas. densidad
claro, son muy profundas, es necesario demasiada densidad teórica que no necesitamos que ustedes aprendan ahora, no tenemos el tiempo tampoco para la materia, para dedicarle. Traten de focalizar en los aspectos que vamos a ver de cada una de las, o sea, vamos a ver contexto de surgimiento, autores principales, metodología, Conceptos básicos, sí. aportes, conceptos básicos, las críticas. Focalícense en eso, no traten de salir después haciendo psicoanálisis salvaje. Por Sí. favor. Sí, sí. Yo les traigo esto porque esto está en el texto obligatorio que ustedes van a leer y para que cuando lo lean no les resulte extraño, digamos, la explicación básica de esto, pero obviamente que nosotros no vamos a focalizar en un examen o pedirles que hagan un trabajo sobre la teoría de la seducción, la teoría traumática, sino quién era Freud, cuáles son los supuestos básicos, cuál es el objeto de estudio, cuáles son los métodos que utilizaba, cuál es el aporte que hizo el psicoanálisis de la psicología y cuáles son las críticas que recibió. Eso es lo que tienen que saber. Todo lo demás es para que ustedes entiendan el movimiento de este sistema, ¿sí? La otra pregunta, Anita, era... Ah, sí, tiene que ver, cuando hablamos con experiencias sexuales, tiene que ver con abuso. También sería mi respuesta. Puede ser, si una persona, obviamente, el abuso sexual es una de las experiencias más traumáticas en la vida de una persona, entonces también eso se va a tratar de reprimir. Lo mejor que puede hacer la persona es reprimirlo, ¿sí? Porque si no, puede tener... Cuidado. Sí. ¿Qué? Claro, no digamos que lo mejor que puede hacer una persona es reprimir. Profe, cuando se refiere a reprimir... ¿Cómo lo van a interpretar en lo que dices? Es lo que me preocupa, Fer. Y bueno, es que lo que si no es pasaje al acto o otra cosa. No, bueno, claro. Pero o síntomas. El sentido Sí. común puede pasar como que uno se lo tiene que guardar, digamos. A eso me preocupa. No. No estamos hablando... Claro, me preocupa cómo llega nada más. Claro, no es que reprimir es callar. No, es una acción totalmente realizada por el psiquismo. No es ni consciente, ¿sí? No es que nosotros decimos, yo voy a reprimir esto. El olvidado, que está entre paréntesis, no es una acción consciente de olvido, ¿sí? Es esto que hace el yo para el equilibrio del psiquismo, nada más. Pero no es que hay que ocultar, callar, ¿sí? Una de las formas, digamos, uno puede reprimir algunas cuestiones, pero sí tiene que, si hay un abuso, hay que denunciar, ¿no? Lo mejor que puede hacer es ir a terapia, elaborar esa situación, etc. Pero ante la pregunta de la compañera, son diferentes experiencias sexuales, no se refiere a actos sexuales solamente, sino toda la teoría de la sexualidad tiene, digamos que es una de las críticas que recibe el psicoanálisis es justamente que Freud como que tiñó toda su teoría de la sexualidad. Y Freud se refería en realidad no a experiencias sexuales concretas solamente, sino a que, bueno, el niño va descubriendo su sexualidad, sus órganos sexuales, los juegos con los compañeros, de esas cosas hablan de la sexualidad. No queremos ir tan profundo en eso para que ustedes no se compliquen, ¿sí? La otra pregunta era, Ani. Que es mejor reprimir, no. Ajá, han dicho no hay que reprimir como respuesta, digamos. Y después han preguntado, Mayra, si un psicólogo no trabaja de la misma forma o con el mismo método que un psicoanalista. Bueno, habíamos dicho que vamos a considerar en esta cátedra el psicoanálisis como una de las escuelas o sistemas de la psicología, ¿sí? Lo que yo no he dicho al principio de la clase de hoy es que tanto la teoría de la Gestalt como la teoría del psicoanálisis, como la que vamos a ver después, que es la teoría cognitiva, son tres, nosotros lo que vemos en la unidad 2 son los corpus teóricos, la teoría, ¿sí? Los objetos de estudio y los métodos, y los aportes a la psicología y las críticas. Eso es lo que vemos. Las tres, después, hoy en día, han sido la base para convertirse en modelos terapéuticos, ¿sí? De terapia, de psicoterapia.
que no lo vamos a ver en esta materia, porque ustedes no van a ser psicólogos, entonces no necesitan ver la psicoterapia psicoanalítica, la psicoterapia gestáltica o la psicoterapia cognitiva, ¿sí? Solamente vemos el corpus teórico y de dónde surge, porque es lo que les sirve. Vamos a sacar elementos que les sirva a ustedes en la unidad 4 para relacionar con su trabajo. Pero con eso, para responder lo que pregunta la compañera, obviamente que sí, cada modelo terapéutico es diferente porque toma como base distintas concepciones teóricas, distintos objetos de estudio y distintas metodologías. Bueno, aquí vamos cerrando. Bueno. Paola pregunta si es algo fuerte que nos haya pasado, que guardamos en el inconsciente de forma involuntaria. De forma involuntaria no diría, aquí no opera la voluntad o lo involuntario, sino que generalmente es la represión, para que quede claro, y no quiero que tomen partido de si hay que reprimir o no hay que reprimir, es algo que es totalmente inconsciente, no lo hacemos a voluntad, ni porque queremos, lo hace el psiquismo, según el psicoanálisis, para evitar como de mecanismo de defensa frente a una representación intolerable. Si es algo fuerte que nos ha pasado, obviamente, puede estar reprimido, puede estar trabajado en terapia, puede ser que la persona se acuerde y que no le moleste. Si no es intolerable, no se reprime, ¿sí? Entonces, no se confundan con eso, digamos. La represión es un mecanismo totalmente inconsciente. No lo hacemos a voluntad, según el psicoanálisis. Estamos hablando de la teoría psicoanalítica, ¿sí? Y tampoco hay que tener miedo, digamos, de eso, porque es la forma en que Freud describió la psicología, el aparato psíquico, ¿sí? En instancias que algunas son inconscientes, otras son conscientes, pero todo es el ser humano. Aquí vamos a apelar a un concepto gestáltico, pero el psiquismo, digamos, es un todo, ¿sí? Que está constituido por partes y que lo que importa es la interrelación entre las partes, ¿sí? Bueno, ya estamos Muy bien. en hora casi, así que les recordamos que este viernes de 3 a 4 de la tarde vamos a tener clase de consulta por cualquier cuestión teórica de la unidad 1, de lo que vamos viendo de la unidad 2, cuestiones que tengan que ver con el programa. Les invitamos a participar. Una vez más, no es obligatorio, no tomamos asistencia, no vamos a avanzar en contenidos teóricos, simplemente volver si es que hay alguna duda que les haya quedado. Sí, vamos a plantear seguramente como la clase última de la unidad 1, preguntas disparadoras para que ustedes puedan volver a pensar algunos de los conceptos que hemos estado viendo. Bien, gracias por la consideración acerca de la clase. Muchas gracias por sus preguntas, por participar. Que estén muy bien. Buena semana. Profe, ¿no tendremos trabajos prácticos? No. No. No, compañero. Déjenme pedir. Chao, profe. Chao. Bien, chao, profe. Muy buena la clase. Chao, profe, que estén bien. Muy linda la clase, que estén bien. Chao, profe. Próxima. Chao, El ruidito es. Chao. Deja de grabar, Pacho. Sí. Chao, profe.